después de haber tenido ayer un bonito sábado, una bonita experiencia con el Señor, habiendo conmemorado esa última cena que Jesús tuvo aquí en la tierra y que representó, pues para nosotros, el haberla celebrado ayer, el haberla conmemorado, un reavivamiento espiritual. Después de haber estado en armonía y con el pueblo de Dios juntos, pues ha llegado este día domingo para empezar la semana y hacerlo de esta manera como es, estudiando la lección de la escuela sabática. Es por eso que, amable televidente y radio oyente, le doy la bienvenida este día a que disfrute de la palabra de Dios en este nuevo estudio que estamos teniendo sobre las lecciones de la vida de David. Como siempre, mis hermanos Carmelo Ramírez y Tony García están aquí para seguir acompañándome en estos estudios. Hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor. Buen día, hermano Carmelo, Pati, buen día, y a todos ustedes también, hermanos. Bienvenidos a un nuevo año, y que no queden proyectos, hermanos, sino que sea de todo corazón busquemos al Señor. Te invito a que nos sigas, que sigas estudiando de tu palabra y en tu casa, escarbando, sacando, extrayendo estas gemas de la palabra de Dios que son el alimento para tu espíritu. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, pastor. Yo también es un placer estar nuevamente aquí ante estos varones y ante ustedes, hermanos, hermanas, que nos ven a través de los medios, de tanto de televisión como nos escuchan sobre la radio. También es un placer, ¿verdad?, poder iniciar este nuevo año con el deseo, hermanos, de que sea un año mejor, un año de bendiciones, y que también nosotros podamos ser de bendiciones para los que nos rodean y para todos aquellos donde el Señor nos ponga con las personas indicadas. Que el Señor nos bendiga. Amén. Aprovecho también para decirle a usted, amable televidente, del canal 51.2 en Houston y 55.7 en Dallas, que lamentablemente nuestra transmisión por estos canales terminará hasta el último de este mes de enero. Estamos negociando con otra compañía, otros 2 canales, uno en Houston y otro en Dallas, y les pedimos sus oraciones para que esta negociación la podamos concretar en los próximos días. Tengo la confianza de que, primero Dios, lograremos esos canales, por lo que ya hemos hablado con estos nuevos dueños. Estoy pues esperando en Dios, ¿verdad?, que concretemos en la firma del contrato, pero sí, lo que es 55.7 en Dallas y 51.2 en Houston, lo tendremos hasta el mes de enero. Si Dios quiere, como repito, buscaremos y obtendremos esos otros 2 canales con esa otra compañía, que si primero Dios se concreta el contrato, les daré pronto el número para que lo vayan ustedes buscando, escaneando. Por ahora, en oración, pueblo de Dios, manténgase ahí, pidiéndole al Señor que podamos obtener ese otro contrato. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor al estudio de hoy. Vamos a pedir a mi hermano Carmelo Ramírez que haga la oración. Con todo gusto. Querido Señor y Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Aquí estamos dándole las gracias por su amor, dándole las gracias por un día más de vida que nos regala y una oportunidad más para seguir poniéndonos en sus manos. Amén. Padre Santo, vamos a iniciar el estudio de esta lección, esta semana, que creo yo que nos va a traer bendición, y también, Señor, que su Santo Espíritu tome posesión de nuestra mente, de nuestra boca, para que Él sea el que dirija las palabras que vamos a escuchar y que sean de bendición para cada uno de nosotros. Bendiga a su pueblo donde quiera que se encuentre. Bendiga a todos aquellos que también están siguiendo estas lecciones con el interés y el propósito de que todos podamos salir bendecidos y seguir creciendo en su gracia. Acompáñenos pues, y gracias por todo. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana estudiaremos una de las lecciones más emocionantes relacionadas con David. Sin duda, esta lección, ustedes, aunque ya la conocen muy bien, hasta los niños se las cuentan constantemente en la escuela sabática, en las divisiones infantiles, sin duda ustedes encontrarán que con el espíritu de profecía hay elementos ahí que uno bien puede analizar y extraer eso como una aplicación para la vida. Sin duda esta lección, yo le digo, es la más emocionante de todas.
Se trata cuando David derrotó al gigante Goliat. Dirá alguien, esa es una historia para niños. Cuidado, no piense así. Los adultos, conforme ha sido diseñada la lección, sacaremos tremendas lecciones para nuestra vida. Venciendo a gigantes. Así es el título de la lección. Y ya para entrar en materia, a manera de anticipo, como siempre, hermano Tony, ¿qué nos dice el versículo de memoria? Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Esto se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 47. Y es verdad, Dios no necesita de armamentos. Él es todopoderoso, hermanos. Amén. De Él es el poder. Y solamente quiero dar una lectura acerca de lo que aquí dice y se encuentra en Proverbios 20:22. Dice, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará, venciendo a gigantes. El que te va a ayudar a vencer esos gigantes es Jehová de los ejércitos. Es el que está aquí, ha estado contigo, ha estado conmigo, ha estado con la humanidad aún cuando no le servimos. Por su misericordia, tanto buenos y malos, estamos con vida, hermano. No lo olvides, que somos creación de Él. Que Dios te bendiga, hermano, y vamos a poner mucha atención a lo que estas escuelas sabáticas que corresponden a este trimestre nos van a enseñar. Amén. De Jehová es la batalla. Qué verdad más contundente. Hermanos y hermanas, cuando se trata de la batalla en contra del pecado, no se nos olvide esto, que es de Jehová esa batalla. Es con Él con quien nosotros podremos vencer. Amén. Hay gigantes que aparecen en nuestra vida. Y bueno, estamos en este momento de la historia enfrentándonos a un gigante llamado por el hombre coronavirus, COVID-19. Pero realmente, mis hermanos, allí es un montón de gigantes que se han confabulado para poner en zozobra al mundo. Pero de todas maneras, nosotros debemos saber que aún esos gigantes serán vencidos por el Señor. En el nombre de Porque Jehová. de Jehová es la batalla. Amén. Esta es una gran verdad que siempre debemos tener en cuenta. Y como dije, cuando se trata del pecado, cuán importante es, hermanos, entender que de Jehová es la batalla. Y por eso, hermano Carmelo, la cita que sigue a continuación del don profético, ¿qué nos dice la sierva del Señor que debemos tener en mente cuando se trata de la batalla sobre el pecado? Dice aquí en el libro Evangelismo, página 125, que los que llevan el mensaje más solemne que se haya dado en nuestro mundo deben quitarse la armadura del combate y colocarse en su lugar la armadura de la justicia de Cristo. El mensaje más claro, ¿verdad?, que nos da aquí, que como dice ya el versículo, ¿verdad?, el título, Venciendo Gigantes, pues nos damos cuenta que en todo tiempo y en todo momento siempre el Señor debe ponerse primero, porque de Él es la batalla, de Él es la victoria. Podemos verlo, hermanos, en todo el recorrido del pueblo de Israel, que el Señor debía de ser primero en todo momento, pero ellos muchas veces lo olvidaban, y aparte de eso, tras sus luchas, tras sus quejas, tras sus murmuraciones, ellos querían resolver las cosas por ellos mismos, como lo vimos ya en la tierra, por cruzar la tierra prometida, ¿verdad? Podemos ver que fueron los espías a inspeccionar la tierra y la mayoría volvieron negativos, ¿verdad? Porque ellos creían que ellos eran los que iban a combatir, pero pues ahí nos damos cuenta que David en todo momento puso a Dios, y por eso cuando él, ¿verdad?, lo quisieron vestir con armadura como andaba Goliat, pues realmente él no la necesitaba, porque él sabía que la batalla era de Jehová, la victoria se la iba a dar Jehová. Y así también nosotros en cualquier circunstancia, hermanos, también podemos exclamarle a Dios, ¿verdad?, porque tener la seguridad y la certeza de que de Él es la batalla, y es la confianza ponerla nomás conforme a, ¿verdad?, nuestra fe, ponérsela a Él. Interesante, yo relacioné la cita que acaba de leer el hermano Carmelo con la victoria sobre el pecado, porque dice que hay que colocarnos la armadura de la justicia de Cristo. Amén.
Ustedes saben, hermanos, que si no nos colocamos la armadura de la justicia de Cristo, todo el tiempo estaremos derrotados por el pecado. Todo el tiempo ese gigante llamado pecado nos tendrá allí, miren, agobiados, sometidos, nos tendrá prácticamente, hermanos, derrotados. De manera que, dice la sierva del Señor, los que llevan el mensaje. ¿Quiénes son los que llevan el mensaje? Nosotros. Los que llevan el mensaje más solemne, dice, que se ha dado a nuestro mundo, deben quitarse la armadura de combate y colocarse en su lugar la armadura de la justicia de Cristo. Porque solo con la armadura de la justicia de Cristo es que van a vencer los gigantes que van a aparecer en el camino. Y el principal gigante es el pecado, hermanos. Ese es un gigante que tiene al mundo de rodillas, porque no quiere el mundo vestirse de la armadura de la justicia de Cristo. ¿Qué es la justicia de Cristo? Es, hermanos, su perdón. Es su gracia. Es, hermanos, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Él nos da su perdón. Él nos cubre nuestras inmundicias con su manto de justicia. Y así nosotros, hermanos, podemos salir airosos, podemos salir victoriosos. No se le olvide esto, que todos los días hay que ponernos la armadura de la justicia de Cristo, su manto. Y así salgamos al mundo, salgamos, hermanos, a las diferentes actividades. Bueno, de esta manera, ya lo veremos más adelante, ¿verdad? Como esto de todo el trasfondo de cuando David venció a Goliat. Aquí solamente hemos hecho el anticipo. Vamos a ir un poquito más atrás. A ir un poquito más atrás antes de que esto sucediera. Cuando David dijo estas palabras: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Antes de que David dijera estas palabras, miremos en el tiempo un poquito más para atrás, cómo fue que el trasfondo fue preparando a David para que llegara a decir estas tremendas palabras. Aprendiendo una confianza más profunda, dice ya hoy en el día domingo la lección. Y vamos a mirar entonces, hermano Tony, cómo cooperó David con la providencia de Dios para obtener sabiduría y experiencia a fin de lidiar con los desafíos futuros como este del que acabamos de leer, que él dijo esas palabras. Sí, amén. Vamos a leer allí en 1 Samuel, capítulo 16, del 14 al 23. Dice así la palabra del Señor: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él taña con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que taña bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová es con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, y una vasija de vino, y un cabrito, y enviólo a Saúl por mano de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y amólo él mucho, y fue hecho su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, porque ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David tomaba el arpa y tañía con su mano. Y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Aquí hay mucho de qué hablar y se va a seguir hablando de acuerdo a cómo avancemos en la escuela sabática. La pregunta aquí, vamos a responder de acuerdo a la pregunta que dice: ¿cómo cooperó David con la providencia de Dios para obtener sabiduría y experiencia a fin de lidiar con los desafíos futuros? Y uno de los desafíos futuros era precisamente Saúl.
Pero, ¿cómo cooperó David con la providencia de Dios? Uno era confiando plenamente en Dios. Amén. Y segundo, reconociendo que era Dios el que lo ayudaba. Amén. De esa manera, David estaba cooperando, confianza en Dios y reconociendo que todo lo recibía de Dios. Y vamos a leerlo en Samuel, 1 Samuel 17, 3 al 36, del 33 al 36. Dice así, 1 Samuel 17, 33 al 36, dice, y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba alguno de los corderos de la manada. Y salía yo tras él, y heríalo, y librábale de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Porque este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Es lo que decía, reconociendo que era Dios el que estaba siempre con él. Él confiaba plenamente en Dios y Dios era el que estaba peleando allí. Amén. Bueno, hermanos, aquí, como dijo el hermano Tony, no podemos dejar de mencionar algunos detalles de lo que hemos leído porque todo es parte del trasfondo. Porque la pregunta es cómo cooperó David con la providencia de Dios para obtener sabiduría y experiencia a fin de lidiar con los desafíos futuros. ¿Cómo cooperó David? Bueno, cooperó obedientemente, hermanos, dejándose guiar en el desarrollo de los acontecimientos, simplemente obedeciendo, participando hacia donde Dios lo estaba guiando, porque el Señor lo quería capacitar. El Señor quería meterlo al palacio, quería meterlo allí, a donde vivía el rey, para que él comenzara a mirar cómo se planifican las batallas, para que él mirara de antemano cómo las cosas se hacen allí en el palacio. Ahora, lo primero que David se da cuenta es de que al que él va a sustituir está enfermo de la mente, tiene melancolía. Y el único que le puede ayudar aquí en la tierra es él con el arpa. El Señor lo ha capacitado, el Señor lo ha preparado a David para que sea hábil en tocar el arpa. Y ahora viene a ser como prácticamente un médico para Saúl. Imagínense ustedes. Pues viene a darle él la terapia musical que le puede quitar la melancolía. ¿Qué es la melancolía? Es esa enfermedad de la mente donde se tiene una tristeza profunda y es constante, donde no se quita eso. Todo lo que está presente le trae una gran tristeza. La pregunta es ¿por qué? Bueno, si vamos un poquito más atrás, nosotros encontramos en el capítulo 15, versículo 28, que le había dicho el profeta Samuel a Saúl las siguientes palabras. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Nunca se imaginó Saúl que el prójimo mejor que él, a quien Dios le había dado el reino, era el muchachito al cual él estaba trayendo para que le tocara. David está cooperando con Dios. Dios está haciendo las cosas de una manera que David encaje en el plan de Dios. Pero esto que ha oído Saúl, de que el Señor le ha quitado su reino y se lo ha dado a un prójimo mejor que él, eso, hermanos, le ha traído a Saúl esa gran tristeza. Nosotros hemos leído acá que fue un espíritu malo el que le vino. ¿Por qué? Porque el espíritu de Jehová se había apartado de él. Hermanos, ¿cuál es la lección que yo saco aquí?
Nunca dejemos que el Espíritu Santo sea parte de nosotros, hermanos. Amén. Cuando nosotros dejemos que el Espíritu Santo sea parte de nosotros, entonces viene el espíritu del diablo y toma posesión. Aquí no es por casualidad, simplemente que el espíritu malo vino a atormentarlo con esa tristeza profunda, con esa melancolía. No, mis hermanos, aquí esto ha sucedido porque él se ha apartado del Señor, porque el Espíritu Santo se ha apartado de él también. Ha cometido, podríamos decir, el pecado imperdonable. Oh, mis hermanos, seamos muy receptivos al llamado del Espíritu Santo, estemos muy atentos a cómo el Espíritu Santo trabaja con nosotros y seamos obedientes a su voz. Hay llamados, hermanos, hay cosas que se sienten, hay cosas que rápido uno dice, eso no está bien que lo haga, eso no está bien que lo mire, eso no está bien que yo vaya allí. Es el Espíritu Santo que te está guiando. Escucha, mi hermano. El problema de Saúl es que dejó de oír al Espíritu Santo, y cuando lo dejó de oír, vino el espíritu del diablo y tomó posesión de él y le puso esa gran tristeza profunda de saber de que un prójimo mejor que él ahora le iba a sustituir. Bueno, en ese sentido nosotros vemos que David, en la providencia de Dios, ha llegado allí como el prójimo mejor que Saúl, que le va a sustituir, y ha llegado ahí para ir a aprender de cómo las cosas se hacen o no se hacen, y sobre todo, para que, hermanos, sirva, como dije, hasta de médico de Saúl. Vamos a mirar en el don de profecía, como la hermana Guay, ella nos amplía más este punto, hermano Carmelo. Dice aquí en Signs of the Times, 3 de agosto de 1888, por la providencia de Dios, David, como hábil intérprete del arpa, fue llevado ante el rey. El pastorcillo fue empleado para tocar ante el gobernante de Israel, y si era posible, para alejar la creciente melancolía que se había sentado como una oscura nube sobre la mente de Saúl. Aquí podemos estar viendo el desarrollo de lo que el Señor ya había dispuesto al mandar a Samuel, ¿verdad?, a la casa de Isaí. Hermanos, imagínense un cuadro como rompecabezas donde todos los cuadros están ahí, ¿verdad? Y Dios es el que lo empieza a formar. Cuando nosotros tenemos la disposición de ponernos en las manos del Señor, el Señor va formando todo el cuadro completo, y lo estamos viendo desde el momento aquí cuando leímos precisamente el hermano Tony estos versículos, ¿verdad? Que podemos estar viendo cuando ya el espíritu de Jehová se alejó de Saúl y entró otro espíritu. Ahí, ¿verdad? Los siervos le dijeron que ¿verdad?, que mandara a traer a alguien que tañera el arpa. El Señor mismo estaba poniendo ya los cuadros de este rompecabezas al ponerle en la mente a estos siervos de Saúl, ¿verdad?, que mandaran traer a alguien que tocara a alguien el arpa, y podíamos ver que eso le iba a calmar esa melancolía, esa nube de melancolía, como dice allí la sierva del Señor, ante Saúl. Y fíjense cómo David eso ayudó, o cooperó David como instrumento en las manos del Señor para que fuera viendo, y cómo empezó a agarrar sabiduría David, ¿verdad?, en todo esto, tanto en el canto, ¿verdad?, en la composición de esos salmos, en lo de militar también, porque David era valiente, ¿verdad?, por allá donde estaba, a él le necesitaba también la disposición de que poder ver cómo se desarrollaban las batallas, aunque David sabía que la batalla es de Jehová, ¿verdad?, pero el instrumento humano, como tú y como yo, hermano, nos tenemos que poner en las manos del Señor para que Él nos use, ¿verdad?, porque Él lo puede hacer a la hora que Él diga y como Él quiera, pero Él nos quiere usar a nosotros también para que podamos ser de bendición. Así es que aquí podemos ver, aquí precisamente, que dice que si era posible para alejar la creciente melancolía que se había sentado como una oscura nube sobre la mente de Saúl, el que fuera llevado David a la casa del rey, y fue efectivo eso. Bueno, mis hermanos, voy a darle ahora al hermano Tony que lea la siguiente cita, hasta donde dice el horizonte del futuro, hermano Tony. Hasta ahí lee usted y comenta, y ya después vamos a la última parte, a darse al hermano Carmelo para que la lea también. Amén. De esta cita de Patriarcas y Profetas, páginas 696 y 697.
Sí, dice así: David crecía en favor ante Dios y los hombres. Había sido educado en los caminos del Señor y ahora dedicó su corazón más plenamente que nunca a hacer la voluntad de Dios. Tenía nuevos temas en que pensar. Había estado en la corte del rey y había visto las responsabilidades reales. Había descubierto algunas de las tentaciones que asediaban el alma de Saúl, pero cuando se sentía absorto en profunda meditación y atribulado por pensamientos de ansiedad, echaba mano de su arpa y producía acordes que elevaban su mente al autor de todo lo bueno, y se disipaban las nubes oscuras que parecían entenebrecer el horizonte del futuro. Bueno, él añoraba, tal vez es lo que a mí me ha venido al pensamiento, al ver todo lo que estaba pasando en palacio, la responsabilidad que él tenía, ver lo que estaba pasando con mismo Saúl, tal vez él también añoraba su tiempo de pastorcito, esa paz que él encontraba allá en el campo, en la naturaleza, y meditaba en todo ello, agarraba el arpa y se ponía a tocar y a componer cantos y alabanzas para el Señor. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos perturbados? A veces nosotros recurrimos al amigo, al hermano, a este o al otro, pidiendo ayuda, y si estos no sirven al Señor, en vez de ayudarnos, a veces empeoran con sus consejos del problema que tenemos. Es mejor venir ante el Señor, empezar a alabarle como lo hacía David, con los cantos que ya tenemos en el himnario, alabar su santo y bendito nombre, o caer de rodillas y también implorarle por nuestras necesidades. Aquí David recurría al Señor. Aún lo que componía era meditando en la grandeza del Señor y en su creación. ¿Y cómo no iba a ser así, hermanos, si el entorno ahora en el cual David se encuentra es completamente diferente al de la naturaleza en el cual él convivía? Ahora está en el palacio. Ahora, de alguna manera, él ve cuáles son las responsabilidades de un rey. Y, pues, quieras o no, eso, como dice mi hermano, hace que añore el trabajo de pastorcito. Sin embargo, es el plan de Dios que él esté allí. El Señor está haciendo todo para que él llegue allí y se pueda ir empapando del trabajo de un rey. Me llama la atención el hecho que diga que David crecía en favor ante Dios y los hombres, porque en esto David es prácticamente digámoslo así, un anticipo de lo que Jesús sería. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús se habla de su niñez, dice que él crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y con los hombres? Pues lo mismo se está diciendo de David, que crecía en favor ante Dios y los hombres. ¿Por qué crecía en favor ante Dios y los hombres? Por lo que ya leímos acá en la Escritura, en el verso 18 de 1 Samuel 16, que dice que uno de los criados respondió y dijo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Amén. Esto creo, hermanos, que era lo más importante en David, que Jehová estaba con él. ¿Por qué Jehová estaba con él? Porque él había sido ungido. Miren ustedes a David también, cómo David está allí, tocándole la arpa a Saúl, mirando cuáles son las responsabilidades de un rey, mirando cómo este rey está siendo asediado, viendo las tentaciones en las cuales pues un rey se ve expuesto. Y miren ustedes, él está allí, ya está ungido, David ya está ungido, para llegar a ser el sustituto, se lo tiene bien calladito, simplemente está siguiendo el plan de Dios. Y eso de que ya haya sido ungido, hermanos, lo que dice es que ya el Espíritu Santo está con él. Por eso dice el criado: yo he visto que él es aquí, que él es allá, y por último dice: y Jehová está con él.
Es decir, el Espíritu Santo está con David. Ah, mis hermanos, qué bonito es que se diga de nosotros, ¿verdad? Yo he visto a esa hermana, yo he visto a esa hermana, que Jehová está con él. Amén. Es decir, se puede ver en su forma de hablar, se puede ver en su rostro, se puede ver en su forma de vestir, se puede ver en la forma como él hace los negocios, se puede ver que Jehová está con él. Ah, mis hermanos, yo creo que es allí donde tenemos que nosotros proponernos en este año 2021, que se pueda mirar, hermanos, que Jehová está con nosotros. Amén. Propongámonos cada día, hermanos, a ser ungidos por el Espíritu Santo, y que en todo lo que hagamos se pueda ver que Jehová está con nosotros. El criado se lo dijo a Saúl, sin duda Saúl dijo, pues ese es el hombre que yo necesito aquí. Bueno, así, hermanos, es como uno puede ir creciendo también en gracia para con Dios y con los hombres. Pero, ¿qué le parece, hermano Carmelo, si para terminar la cita, usted pues nos lee lo que hace falta? Bueno, aquí sigue diciendo, pero aquí ahora en Patriarcas y Profetas, páginas 696 y 697, que Dios estaba enseñando a David lecciones de confianza. Como Moisés fue educado para su obra, así también el Señor preparaba al hijo de Isaí para hacerlo guía de su pueblo escogido. En su cuidado de los rebaños aprendí a apreciar en forma especial el cuidado que el gran pastor tiene por las ovejas de su dehesa. Aquí yo estoy aprendiendo, ¿verdad?, que la dependencia de Dios es absoluta, hermanos. Aquí el Señor empieza, cuando nos ponemos a su disposición, empieza a prepararte, empieza a educarte, empieza a cambiar muchas cosas en tu vida, que como escuché por ahí hay muchas cosas que aprender, pero también hay muchas que desaprender, y aquí lo podemos ver en el método que Dios estaba usando, ¿verdad? Con Moisés lo usó en la manera de que Moisés había sido educado en las cortes, en las universidades de Egipto, ¿verdad? Entonces, para la obra que Dios lo necesitaba, no necesitaba nada de eso. Le iba a servir métodos de militar, ¿verdad?, de todo eso, pero el Señor quería prepararlo de una forma diferente en la cual confiara en Él. Así también, como dice aquí, que Dios estaba enseñando a David lecciones de confianza. Eso es lo principal, hermanos. ¿Cuántos de nosotros decimos que tenemos confianza en Dios y podemos también decir tantas cosas, ¿verdad?, con seguridad, pero cuando nos llega una prueba, nos llega una tribulación, un problema, no hallamos ni qué hacer y hasta se nos olvida, ¿verdad?, clamar a Dios en esos momentos? Pero aquí vemos que el Señor estaba preparando a David para eso, y por eso el Señor había permitido que David fuera también a la corte real para darse cuenta, ¿verdad?, que Saúl ya no dependía de Dios. Él quería arreglar sus cosas a su manera, por eso le venían los momentos de melancolía, por eso le venían los momentos, porque él se sentía suficiente como para hacer las cosas, y allí David vio que las cosas eran muy diferentes, y él pues añoraba irse mejor allá, ¿verdad?, a las colinas donde él era pastorcillo. Pero fíjense lo que nos dice el Salmo 32:7. Dice, David dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Era eso, los cánticos de David, cuando él le cantaba y le tocaba ahí a Saúl, Saúl sentía alivio. Y así es, ¿cuántos de nosotros no hemos experimentado eso? Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una necesidad grande, hermanos, que nos ponemos a entonar un himno y automáticamente, ¿verdad?, nos llega una paz, nos llega una confianza y nos llega una dependencia de Dios. Que así sea en este año que ya estamos empezando, hermanos, que lo hagamos con esa confianza y esa dependencia de Dios. No deja de llamar la atención lo que dice esta declaración en esta cita que el hermano ha leído, que en su cuidado de los rebaños, David aprendía a apreciar en forma especial el cuidado que el gran pastor tiene por las ovejas Amén. de su dehesa. Hermanos y hermanas, eso fue lo que sin duda Saúl más quiso de David, porque si ustedes se fijan, dice el versículo 22 de lo que leímos de la Escritura, que Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Pero antes de eso, quiero leer el 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas.
¿Por qué el que está con las ovejas? Porque yo veo en él una gran paciencia. Veo por eso, como decíamos en la lección de la semana pasada, era un joven, dice, calmo y modesto. Yo veo en él una tranquilidad, una mansedumbre. Ese que está detrás, el que está con las ovejas, ese, mándame, dice Saúl. Y bueno, dice que le mandó, dice el versículo 21, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho, y le hizo su paje de armas, o su escudero. ¿Quién es el escudero? Era un soldado que le llevaba las armas a su señor, el encargado de llevarle el escudo, las armas de su señor. Así que era una persona muy cercana al rey. Miren Dios cómo es. Cuando Dios quiere preparar a alguien, lo va a colocar donde Él diga. Y en este caso, lo colocó ahí cerquita del rey. Lo colocó para que fuera el escudero, para que fuera el paje de armas. Ahí lo puso a David, para que viera todo lo relacionado al reinado, cómo este rey se comportaba, cómo Saúl se comportaba, porque David estaba todavía en la escuela, estaba aprendiendo. Así nosotros vemos que David fue aprendiendo pues a tener una confianza más profunda en el Señor, y como él pues se dejó guiar. Hermano, hermana, yo no sé este día qué va a pasar contigo, pero está atento, hermano, porque algo este día el Señor va a permitir que te suceda. Amén. Sin duda, para que tú cooperes con Él en esta gran obra de redimir a la raza humana, en esta gran obra de evangelizar al mundo. No sé si cuando vayas a la tienda, cuando vayas al supermercado, o allá en el parqueo, cuando vayas ya a subirte a tu vehículo. No sé, hermano, en el trabajo, en donde sea, pero está atento. Porque cuando Dios quiere usarte, te coloca en circunstancias, te pone en lugares para que allí seas instrumento de Él. Amén. Mira lo que está sucediendo con David. Ya es ungido, ya sabe que ha sido ungido para ser rey, pero él, miren, está siguiendo el desarrollo de los eventos, está, hermano, solamente dejándose guiar y siendo útil en lo que Dios lo pone a hacer. Mi trabajo es que le toque la lira, que le toque el arpa aquí a este rey que está enfermo de la mente. Yo lo voy a hacer muy bien. Yo lo voy a hacer muy bien. Mi trabajo es que yo le esté alcanzando el escudo, que le esté alcanzando la espada. Yo voy a hacer bien ese trabajo, porque eso es lo que el Señor me ha puesto a hacer. Este día, yo no sé, en la construcción, ahí donde vas a trabajar, hermano, ahí donde vas a limpiar una casa, allí donde vas a ir ahora a la escuela, que vas a ir a estudiar algo, allí donde vas a ir, hermano, a hacer alguna gestión, allí está atento, porque algo Dios va a permitir que suceda contigo, para que juegues el papel que Dios quiere que juegues, así como David lo jugó. ¿Qué te parece entonces si oramos ahora? Para que Dios nos ayude a ser perspicaces y a poder discernir el momento cuando debemos jugar el papel que Dios quiere que juguemos. Oramos por eso, para que así como David cooperemos con Dios. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nosotros vemos que en el desarrollo de los eventos de la vida, tú nos pones en circunstancias a veces que tal vez no nos imaginamos, y es con un propósito. Lo vemos hoy en el caso de David, cómo él fue llevado al palacio para aprender, Señor, a tener una confianza más profunda en ti, porque podía ver cómo un rey, con todo el poder que tenía, como lo era Saúl, oh Señor, por haberse apartado de ti, ahora un espíritu malo lo atormentaba. Y cómo David podía mirar, Señor, que eso no tenía que hacerlo él. Él nunca debía dejar que el Espíritu Santo se retirara de él, porque esto es lo que sucede. Satanás viene, Señor, y toma posesión. Sin duda David estaba aprendiendo aquella lección. Y Padre, nosotros te pedimos que nos ayudes, para que este día, donde quiera que andemos, donde quiera que estemos, Señor, nosotros podamos ser esa persona como David, a la cual tú puedes usar como instrumento. Amén. Sí, ya sea para aliviar la tristeza de alguien. Señor, nosotros vemos que David lo hacía para con Saúl. Y nosotros, Padre, ¿cuánta gente hay ahora triste? ¿Cuánta gente hay ahora que sufre? Y nosotros sin duda pasamos por allí o hablamos con esa persona y
Señor, no podemos percibir porque no estamos siendo guiados por ti, pero Señor, te pedimos ahora que tu Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos guíe de tal manera, Señor, que podamos ver quién está triste, quién se mira confundido, para que nosotros también podamos ser ese instrumento como David. Señor, en tus manos nos ponemos. Te rogamos nos uses, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.